Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Vengan conmigo al aula virtual de clases y junto con los compañeros virtuales Sebastián y Valentina vamos a aprender de matemáticas. Comenzamos. Bienvenidos jóvenes al aula virtual de clases. El día de hoy vamos a estudiar el segundo método de descomposición factorial llamado el factor común por agrupación de términos. Sebastián me pregunta que qué es un factor común y Valentina quiere saber qué significa agrupación. Seguramente como ellos, ustedes chicos también tienen sus inquietudes. Vamos a solucionarlas en la clase del día de hoy. Para comenzar a entender el método del factor común por agrupación de términos, debemos ver la siguiente expresión algebraica. Fijémonos que esta expresión algebraica, a su vez, yo la puedo dividir en los siguientes términos o expresiones. Aquí tenemos en el tablero la expresión positiva número 1, aquí en color rojo. En azul celeste tengo una segunda expresión que es negativa, la llamamos la expresión número 2. Aquí en color verde tengo la tercera expresión que es positiva. Y finalmente en color naranjado tengo una cuarta expresión. Recuerden chicos que también expresión es un sinónimo de término. Yo puedo decir que este polinomio a su vez está formado por todos estos términos. En este caso, el término 1 es positivo, el término 2 es negativo, el término 3 es positivo y el cuarto término es negativo. Pero también nos damos cuenta que a su vez estas expresiones también están formadas por factores. Todos tienen una parte entera. En este caso es el 4 positivo, en la expresión 2 es el 4 negativo, en la tercera expresión es el 3 positivo y en la cuarta expresión es el 3 negativo. Yo estoy seguro que ustedes viendo estas expresiones seguramente ya tienen la capacidad de saber qué factores comunes hay entre todas las expresiones algebraicas. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aplicar ese método que se conoce como la descomposición factorial. Vamos a coger la primera expresión. Aquí la tenemos, miren, aquí está en el tablero, expresión número 1. La vamos a recordar, tiene una parte de coeficiente entero que es el 4 por a al cubo por x. Recuerden que para obtener los factores de cualquier número debemos dividir este número de tal forma que en las divisiones obtengamos cocientes enteros con residuo 0. Así, por ejemplo, el 4 dividido 2 me da cociente 2, residuo 0, y este 2 dividido 2 me da un cociente 1, residuo 0. ¿Qué significa esto? Que el 2 de la primera división y el 2 de la segunda división son los factores en las que yo puedo dividir el número 4. En la parte literal, recordamos que la potencia indica la cantidad de términos que tiene la expresión. En este caso, el número 3 indica que tengo 3 letras A. O sea, cada A es un factor de la expresión número 1, así como la X. Al final podemos decir que todos los factores de la expresión número 1 son el número 2, que ustedes ven acá en color rojo chicos, el 2 moradito, las letras A y la letra X. Sebas y Valentina efectivamente se han dado cuenta que ahora tenemos que hacer lo mismo con las demás expresiones.
Claro que sí, chicos. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar la expresión número 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero nos damos cuenta que en la expresión 2, que ustedes ven aquí en el tablero, la parte entera, el coeficiente, es igual que la expresión número 1. ¿Qué significa eso, chicos? Que los factores de esa parte entera de la expresión número 1 son los mismos de la expresión número 2. Aquí están, miren, el 2 de color rojo y el 2 en morado. Recordemos que en la parte literal de la expresión, la potencia de la A indica la cantidad de términos A. En este caso son 2A y una B. Finalmente, los factores de la expresión 2 son el 2 rojo, el 2 morado, la 2A y el término B. En la tercera expresión, observamos que todos los términos tienen potencia 1. Esa potencia 1, chicos, significa que en la expresión cada término está una sola vez. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero descomponer este término o esta expresión en sus factores, voy a tener solo un número 3, un término B y un término M. Lo mismo pasa en la cuarta expresión. Vamos a tener un término 3, un término A, un término M y un término X. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a ver qué preguntas ahora tienen los compañeritos Sebas y Valentina. Ambos preguntan en qué consiste la agrupación de expresiones algebraicas. Claro, ya tenemos los factores comunes. ¿Recuerdan? Que con los factores comunes vamos a empezar a agrupar a estas expresiones algebraicas. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. En esta tabla, chicos, como ven ustedes en el tablero, aparecen en la parte superior todas las expresiones y debajo de ellas sus factores. Les voy a pedir que miren detenidamente los factores y se van a dar ustedes cuenta, jóvenes, que en todas las expresiones algebraicas no hay ni un solo factor que esté en todos. Veamos, miremos el factor 2. Este factor 2 o el número 2 está en la expresión 1, en la 2, pero no está ni en la tercera ni en la cuarta expresión. Por tal motivo el 2 no puede ser un factor común de todas las expresiones. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el término X. X está en la expresión 1, también está en la cuarta expresión, pero no está ni en la segunda ni en la tercera. Lo mismo miramos con el término M. M está en la tercera expresión y está en la cuarta, pero no está ni en la segunda ni en la primera. Por tal motivo, no podemos aplicar el primer método de descomposición factorial. ¿Por qué? Porque no existen factores comunes en todas las expresiones algebraicas. La única alternativa de solución que tenemos es empezar a unir de a dos expresiones. Así, vamos a tener las siguientes alternativas. En la alternativa número 1, voy a juntar la expresión número 1 con la tercera expresión. Y también voy a unir a la expresión 2 con la cuarta expresión. Tengo una segunda alternativa. La segunda alternativa es unir la expresión número 1 con la expresión número 2 y juntar la tercera con la cuarta. Y también vamos a tener una tercera alternativa o posibilidades, que es unir la expresión número 1 con la cuarta expresión y después unir la segunda con la tercera. En esto consiste el método del factor común por agrupación de términos. Para solucionar mi ejercicio, voy a coger la tercera alternativa. ¿Cómo así, profe? Sí, chicos, voy a unir a la primera expresión con la cuarta y voy a formar una pareja
con la segunda y la tercera expresión, así como lo ven en el tablero. Entonces, cojo la expresión número 1 y la cuarta expresión, así como lo ven, y con esta flechita voy a empezar a averiguar qué factores hay comunes entre la expresión 1 y la cuarta expresión y qué factores son los no comunes. Y nos damos cuenta que en los comunes, los factores comunes son un término a potencia 1 y un término x. Y que los no comunes, recordemos que los no comunes son los factores que no seleccionamos junto con los signos de cada expresión. Si yo cojo una a y un término x en la expresión número 1, yo me doy cuenta que quedan el factor 2 de color rojo, el factor 2 en color morado, que multiplicados me dan 4, aquí tengo el 4, me quedan 2a y a por a me da a la 2, mírenlo aquí chicos, a la 2, y estos serían los no comunes de la expresión número 1. La expresión número 1 es positiva, efectivamente este término es positivo. Ahora, en la cuarta expresión, yo me doy cuenta que si los comunes son a y x, los no comunes sería lo que yo no cojo. En este caso, el término 3 y el término m. Aquí está, 3m. Y como la expresión es negativa, le coloco el signo negativo. Miren que es muy fácil. Esto que yo hice con la primera y la cuarta expresión, lo vamos a hacer con la segunda y la tercera. De igual forma, vamos a comparar los factores. Comparo los factores de la segunda y la tercera expresión y saco los comunes y los no comunes. En los no comunes conservamos el signo de cada expresión. Nos damos cuenta, chicos, que el común es el término b. Mírenlo acá. Lo coloco aquí como común, b. En la expresión 2, si el b es el término común, lo no común es lo que queda. 2 por 2 daría 4 y a por a da a la 2. Y como la expresión es negativa, coloco el mismo signo, menos. Miren que es muy fácil. En la tercera expresión, si el término común es b, yo me doy cuenta que lo que no cojo es el término 3 y el término m. Muy bien, profe. Hemos aplicado así la tercera alternativa. Hemos unido la expresión 1 con la cuarta y la segunda con la tercera y hemos llegado a lo que ustedes ven en el tablero. Tenemos de cada pareja los factores comunes y los factores no comunes. Pero aquí hay algo importante y es lo más importante del método. El método dice que para el método ser correcto, los factores no comunes de cada pareja deben ser idénticos, totalmente iguales. Y efectivamente, chicos, si ustedes estas dos expresiones no comunes de cada pareja, ustedes las comparan, vean por favor el tablero muy bien, se están dando cuenta que no son totalmente iguales. Son parecidas, pero tienen los signos opuestos. ¿Cómo así, profe? Sí. Fijémonos que en la pareja de la segunda y la tercera expresión, el término 4a a la 2 es negativo. Pero en la primera y en la cuarta expresión, este término es positivo. Mírenlo aquí. También me doy cuenta que en la unión de la segunda y la tercera expresión, este término 3 por m es positivo, miren, así en el tablero, y en la unión de la expresión 1 y la cuarta, este término es negativo. Sí, profe, son muy parecidos, pero tienen signos opuestos. Para que el método esté bien aplicado, necesitamos que ambas expresiones sean totalmente idénticas. Pero esto, chicos, se soluciona de una forma muy fácil. La solución es la siguiente. Podemos hacer lo siguiente, podemos simplemente multiplicar
por un factor igual a menos 1, cualquiera de los factores comunes y no comunes de cualquiera de las parejas de expresiones. ¿Cómo así, profe? Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, los factores comunes y no comunes de la primera y la cuarta expresión. Y los voy a multiplicar, por ejemplo, por un factor igual a menos 1. Este menos 1 cambia el signo de todos los términos, comunes y no comunes. Así como lo ven en el tablero, fíjense, el común era positivo, al multiplicarlo por menos 1 se vuelve negativo. En los no comunes, el primer término, menos 4 a la 2, que era negativo, ahora se vuelve positivo, y el 3m, que era positivo, ahora se vuelve negativo. Si yo hago esto, por ejemplo, y multiplico por menos 1 los factores comunes y no comunes de la unión de las expresiones de la 1 y la cuarta, yo me doy cuenta que lo que obtengo acá ahora sí se parece a los términos no comunes de las parejas 2 y 3. Pero alguien podría haber dicho, profe, yo no quiero multiplicar por menos 1 los términos o los factores comunes y no comunes de la unión de la expresión 1 y la cuarta expresión. Quiero hacerle lo mismo a la segunda y a la tercera. Se puede hacer. Pero atención con esto. Solo podemos multiplicar por menos 1 los factores comunes y no comunes de una de las dos parejas, no a ambas. Solo podemos coger a los factores comunes y no comunes de una de las dos parejas. Ustedes escogen el que les guste. En mi caso, yo lo que hice fue que multipliqué por menos 1 los factores comunes y no comunes de la unión de las expresiones 2 y la tercera expresión. Y miren lo que obtengo. El término común quedó negativo. El primer término de los no comunes quedó positivo. Y el segundo término de los no comunes quedó negativo. Pero inmediatamente ustedes observan que al hacer esa multiplicación por ese factor de menos 1, me doy cuenta que las expresiones de los factores no comunes de ambas parejas ahora son idénticos. Tienen las mismas potencias, tienen los mismos coeficientes y tienen los mismos signos. ¿Qué significa esto, profe? Que ahora he aplicado bien el método. Ahora bien, ¿cuál es la solución final del ejercicio? Pues, profe, muy fácil. Escoger a esos factores no comunes y simplemente los vamos a multiplicar por la suma de ambos factores comunes de cada pareja. Así, cojo el factor AX y lo sumo con el factor común de la segunda y la tercera expresión, que es menos b. Como estoy sumando, entonces este menos b afecta a la suma y entonces vamos a tener ax menos b. A toda esta nueva expresión formada por los factores comunes de ambas parejas la vamos a multiplicar por los factores no comunes de una de las dos parejas. Esto que ustedes ven acá, chicos, es la solución del ejercicio. Veamos qué preguntas tienen Sebas y Valentina. Bueno, ellos me dicen que efectivamente han entendido el problema, pero que requieren practicar mucho más. Claro que sí, jóvenes, y ustedes también. Por eso los invito a todos a que hagan este nuevo ejercicio. Aquí les dejo su solución. Nuevamente los invito a que vean el video y repasen nuevamente el método. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.